Y después de esa hermosa canción, las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Patricio Moralobos. Pastor, tocamos algo al final de la primera parte que decía que el que está lleno de la presencia del Señor no puede ser tocado por los demonios, obviamente, pero sí puede ser influenciado por los demonios. Claro. Porque le pasó a Pedro, ¿cierto? Claro. A Pedro se le metió un demonio de martirización o victimización. Le dijo, no, Señor, en ninguna manera te ocurra eso. Estaba anunciando por tercera vez su muerte. No, Señor, en ninguna manera. Entonces el Señor se para y le dice, apártate de mí, Satanás. Claro. No era a Pedro que le decía Satanás, sino que al demonio que lo estaba influenciando. Claro. Entonces, a los cristianos los influencian los demonios. Y por eso son las iras, los enojos, las envidias, el egoísmo, la idolatría, a veces el orgullo, la vanidad, la vanagloria. Son influencias demoníacas, Claro, pero cuando termina también desenfocando. Claro. Cuando Dios, ¿no es cierto?, traza con un hermano, ¿no es cierto?, un líder, un pastor, traza un objetivo, línea. Traza, ¿no es cierto?, un propósito. Claro. Ocurre, ¿no es cierto?, que cuando dejamos de estar en la presencia de Dios, cuando nos relajamos, viene la influencia. Y esa influencia, ¿no es cierto?, nos tiene a desenfocar claro. del objetivo, ¿no es cierto?, y el propósito que perseguimos. Claro. Entonces nos entretiene con cosas, nos desgasta, porque esa es una de las herramientas que ocupa, ¿no es cierto?, es desgastar a los líderes, desgastar al hermano, a través, ¿no es cierto?, de muchas cosas, ¿no es cierto?, las acusaciones, las persecuciones, claro. Las desilusiones. Entonces, muchas cosas que usa el enemigo exacto. Para desgastar a la iglesia, para que no no cumpla el propósito y se desgasta en la vida. Exactamente. Pero sí, y obviamente que no hay cristiano que pueda, ¿no es cierto?, pueda estar bajo el dominio. No. Pero sí bajo influencia. Influencia, sí, exactamente. Pastor, otro testimonio que iba a contar. Me ocurrió cuando la primera vez que fuimos a predicar. A La Rioja. Me tocó a ir a La Rioja. En Argentina. A Argentina. Había un pastor con el cual habíamos trazado Dios hace esas conexiones. Esas conexiones, sí. Y me permitió conocer a este pastor y a través después de correo, él me manda a invitar para que fuéramos para allá. Y fuimos con mi familia y de verdad que era toda una aventura ir allá, sin conocer, etcétera. Pero cuando llegamos allá, lo primero que vimos era una mujer que estando yendo a la iglesia, estaba siendo azotada por un espíritu que la estaba azotando para que se matara. Espíritu de muerte. Había un espíritu de muerte sobre ella. Tenía marcas, etcétera. Y cuando me llevan ante ella, se plantea, ¿no es cierto?, porque la gente cuando viene alguien de afuera, lo primero dice, tiene que venir con el poder. Y ese es el desafío que tenemos nosotros, claro, los hombres de Dios, estar permanentemente, ¿no es cierto?, llenándonos, rellenándonos, retroalimentándonos y actualizándonos, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos servir en todo momento. Exacto. Y ahí es cuando, ¿no es cierto?, me colocan frente a la mujer y típicamente, ¿no es cierto?, esa cara ensombrecida, y Dios me dio esa autoridad y me dio esa visión para poder llegar al corazón de la mujer. Hicimos un tiempo de liberación con ella y logramos que, creo que ha sido una de las pocas veces que he podido ver con mis ojos cómo salía un espíritu. Un demonio. Un demonio cómo salió. Era como ver a un ratón que como huía por la orilla, pero lo vi todo como huyó. Se fue por la orilla y lo miré. Yo creo que fue algo impresionante, mira, porque son experiencias para uno también nuevas.
Dios le da una vista de tal manera que permite que veamos este tipo de cosas. Claro. Y de verdad que después ver a la mujer arreglada en la iglesia, cambiada, ha sido toda una victoria que el Señor nos ha dado. Claro. Pues en mi vida son cosas que me han asombrado. Primero por la experiencia de ver un demonio como salía del cuerpo de ella. Eso para mí fue también a empezar a conocerlo. Ahora podemos entender en una pequeña parte la experiencia de Jesús con el endemoniado de Gadara. Ajá, claro. Exacto. Sí, ese no podía resistir ni cadenas, ni todo el mundo le temía. Claro, las cortaba. Claro. Porque eran muchos los demonios. Entonces le pregunta, ¿cómo te llamas? Le dice, Legión, le dice. Claro. ¿Y por qué le contestó Legión? Porque estaba tomado sobre la base de la Legión Romana. Acuérdese que estaban bajo el Imperio Romano en esa época. Y una legión constaba entre 4.000 y 6.000 hombres, una legión. Entonces, cuando le dice legión, le dice Jesús, bien has dicho, le dijo, porque son muchos los que están en ti. Entonces le ruegan que no los mande al abismo, sino que al hato de cerdo, ¿cierto? Claro. ¿Y cómo será la cantidad de demonios que era suficiente para todos los cerdos que habían? Eran más de 2.000 cerdos. Entonces al dueño de los cerdos le arruinó el negocio y pedían que se fuera de ahí. Así que eso también sirve para nosotros. Sí, sí. Porque vamos a ver cosas cuando el Señor nos presente esas realidades de gente que viene endemoniada y vamos a la liberación, vamos a ver cosas terribles. Yo también me he encontrado con situaciones tremendas. Por ejemplo, una dama llegó y con el equipo de liberación que estábamos ahí, cayó al suelo y comenzó a moverse como serpiente y a dar unos sonidos guturales. Sí. Porque son sonidos guturales. Pues. Sí, también nos ha tocado mucho ver eso. Nos tocó una mujer que más o menos de edad, que la familia no la podía encontrar, no sabía qué le pasaba. Toda la noche habían estado diferiendo. Y cuando llegamos a ella, esos sonidos típicos del infierno y ese cambio de voz. Claro, son guturales. De voz. Cuando ella se dirigía a hablarnos, era el demonio que nos hablaba. Claro. Porque la voz como la cambia. La cambia. Y ahí siempre cuento como testimonio, yo tenía un líder en ese tiempo que era muy envalentonado y él viene y hace un gesto que salta sobre la mujer y empieza a ordenarle al demonio que salga. Y el demonio que estaba en la mujer lo queda mirando y con esa voz del demonio que le habla y le dice, vos no tenés fe, le dijo. Y sabe que este hermano se chupó, se bajó y se fue para atrás y no habló más. Después obviamente tuve que ministrarlo, yo tuve que conversar con él, porque el demonio conoce. Claro. Conoce cuando está Dios en uno. Entonces a veces podemos tener una linda apariencia, pero Dios nos conoce y también el demonio, ¿no es cierto?, percibe. Claro. Percibe. Bueno, por eso para este equipo de liberación hay que tener la sensibilidad espiritual de llamar a los que Dios quiere usar en ese ministerio, porque Exacto. Es un ministerio especial ese. Sí, muy especial. Muy especial. Así es que, y con el enemigo no se juega porque puede despedazarlo, puede eliminar a uno de los que esté liberando. Pastor, quisiera hacer una reflexión a nuestro público televidente. A las congregaciones llega mucha gente que viene buscando una solución a su problema. Puede ser hechicería, brujería, maleficio, conjuro o cualquier otro tipo de posicionamiento demoníaco.
llegan con síndromes de pánico, no pueden dormir en las noches, que se ven cruzar sombras, que le hablan, que sienten ruido, muchas cosas. Pero una vez, como decíamos en la primera parte, una vez que son sanados, desaparecen, se olvidaron del Señor. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado para nuestro público televidente, porque los que llegan en esa condición, la palabra dice de que una vez que ha sido la casa barrida y adornada, viene el demonio y se mete con 7 más, y el estado posterior viene a ser peor que el primero. Entonces hay que advertirles que con esto no se juega. Hay que estar preparado. Si usted busca al Señor, usted tiene que hacer un compromiso con el Señor y servirle, no importa que no sea en la congregación donde fue liberado o liberada. Puede ir a cualquier otra congregación, pero lo importante es que esté cerca del Señor, porque si no, su estado posterior puede ser peor que el primero. Claro. ¿Cierto? Así es. Así que valía esa... No, la verdad, me recuerda, en el programa pasado hablamos así someramente de Moisés. Sí. Y una de las cosas que Moisés tiene es que cuando Dios llama la atención de él, ¿no es cierto? Lo llama a través, ¿no es cierto?, de la zarzamora que no claro. ardía y no que se consumía. Ardía y no se consumía. Entonces, en ese tiempo, ¿no es cierto?, y en el desierto era muy común ver como el calor tan fuerte, ¿no es cierto?, que hacía que ardieran. Claro. Pero en el espectro natural, ¿no es cierto?, tenía un tiempo de duración y se acababa. Claro. Pero en este caso, ¿no es cierto?, que llama la atención de Moisés que esa salsa no se consumía. Claro. Y él se va acercando. Pero lo que llama la atención es como cuando viene la voz de Dios, ¿no es cierto? Y lo primero que le dice a Moisés, que se quite el calzado. Claro, porque está en Tierra Santa. Entonces, llama la atención que el Señor le haya dicho, quita ese calzado. Y cuando el Señor le habla de que, entendemos, quitarle el calzado, es quitarle, ¿no es cierto?, esa manera de vivir que él venía trayendo. Para él, ¿no es cierto?, vivir entre hechiceros, vivir, ¿no es cierto?, entre brujería en ese tiempo, era parte de la vida de él también. Claro. Pero cuando viene al Señor, ¿no es cierto?, dice, vas a tener que cambiar tu forma, porque ahora yo te voy a poner otro calzado, otra manera, vas a fluir de otra manera sobrenatural, y yo te voy a usar. Claro. Entonces, Dios nos hace a nosotros, ¿no es cierto?, que nosotros nos movamos de una manera distinta para poder, ¿no es cierto?, hacer que todo lo que el enemigo tiende a construir para destruir, nosotros estamos, ¿no es cierto?, como dice, para esto apareció el Señor, sí. para destruir, ¿no es cierto?, todo lo que el infierno quiere levantar en contra de la familia. Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo nos alcanzó, como siempre. Pero ha sido una bendición que estuviera con nosotros compartiendo su testimonio y las experiencias en el ministerio. No, para mí ha sido un privilegio estar con ustedes, de estar junto a ustedes después de muchos años. Muchas gracias. Un verdadero clásico, puerta abierta. Y puntito. Y puntito, que la veíamos muchos años. Y de verdad que cuando lo veíamos en la televisión era todo un hito de que un programa cristiano se consolidara en medio de un canal tan difícil como, ¿no es cierto?, como un canal Televisión Nacional. Pero ha perseverado, la gracia del Señor ha estado. Amén. Y de verdad yo le deseo que Dios extienda más vida sobre sus años. Amén. Y pueda seguir sirviendo, ¿no es cierto?, a la hora a través de estas pantallas y a toda la gente que puede recibir esta palabra en muchos lugares que a lo mejor no tienen oportunidad de recibir una palabra, ¿no es cierto?, una palabra de aliento, el cariño de parte del Señor, de parte de quienes podemos estar, que hoy día me tocó a mí y que vendrán otros siervos, pero de verdad ha sido todo un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Pastor. Vamos a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra.